Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América, el espacio donde el pasado cobra vida y los antiguos relatos retumban en el eco de nuestras voces modernas. Soy Jenny de Bernardo, tu anfitriona en este viaje por el tiempo, donde desentrañaremos juntos los misterios y las historias que forjaron las culturas prehispánicas de nuestro continente. Cada rincón de América guarda una leyenda, un mito que nos conecta con nuestros ancestros. Prepárate para sumergirte en un mundo donde los dioses caminaban entre los hombres y los héroes luchaban contra fuerzas inimaginables. Comencemos nuestro viaje. Durante el señorío zapoteca, existió un príncipe guerrero que destacaba por ser muy hermoso y valiente. Su fama no solamente era conocida en la tierra, sino también en el cielo. El alba, que conocía las extraordinarias hazañas de este príncipe, se las contaba a las hijas del Señor del Cielo, que eran nada menos que las estrellas que se pueden ver por las noches para beneplácito de los humanos. Tanto les relataba el alba las valerosas acciones del guerrero, que una de las estrellas, la más bella de todas, se enamoró perdidamente de él. Tanto era su amor que cierto día, cuidando que no se fuera a dar cuenta el alba, la estrella enamorada bajó a la tierra y, colocándose junto al río que pasa por el Juchitán, esperó pacientemente a que pasara el guapo guerrero. Poco rato después, el joven llegó hasta el lugar en el que se encontraba la estrella. Al verla, se enamoró y quedó cautivado por la belleza de la diosa estrella. Sin pensarlo dos veces, la tomó en brazos y ¡presto!, se la llevó hasta la casa real en que vivía. Al darse cuenta de la ausencia de una de sus hijas, el cielo se puso muy triste, se oscureció y gruesos nubarrones dejaron caer sus lágrimas sobre la tierra. Las divinidades del cielo, las estrellas, quisieron a toda costa evitar que su hermana se casara con un simple mortal, por valiente que fuera, y se reunieron a fin de llegar a un acuerdo sobre las acciones pertinentes que debían realizar para impedir tan desastroso romance. La boda entre Estrella y el príncipe se llevó a cabo y se realizaron muchas fiestas. Una de las estrellas se transformó en brisa y bajó a la tierra durante una de las celebraciones. Sigilosamente se metió a la recámara destinada a los recién casados. Una vez dentro, dejó su forma de brisa y tomó su aspecto original. Entonces se dirigió a su hermana y le comunicó lo que había decidido su padre, el Señor del Cielo. Hermana Estrella, por lo que has hecho, nuestro Padre, el Cielo, ha decidido que permanecerás por siempre en la tierra y te convertirás en una flor que vivirá sobre las aguas de la laguna. Durante el día, tus pétalos estarán cerrados para que no te puedan ver los humanos, ni tú a ellos. Pero por la noche se abrirán para que puedas recibir la visita de tus hermanas, las estrellas. Dicho lo cual, la diosa estrella se alejó junto con su hermana, a quien nadie pudo volver a ver. Momentos después, en la laguna de Chivele, apareció una flor de color verde negruzco y hermoso y esbelto talle, a la que las personas empezaron a llamar Muduvina.
El príncipe, al darse cuenta de la desaparición de su esposa, creyó volverse loco de dolor. Su padre, al verlo tan desesperado, convocó a sus Vingenda, viajeras de todos los vientos, para que fuesen a buscar a la estrella desaparecida y así poder aliviar el dolor de su gallardo hijo. Sin embargo, a pesar de ser el señor Zapoteca sumamente poderoso, no podía hacer nada contra el poder del Dios del cielo. Una de las más viejas Vinigendas le dijo al gobernador Zapoteca que era por demás tratar de vencer al cielo. Entonces, la vieja Vinigenda, al ver el sufrimiento del joven guerrero, escuchó sus ruegos y lo convirtió también en flor. Esta nueva flor recibió el nombre de Xtaga Ben Ye, o sea, el nenúfar. Así, los dos enamorados pudieron volver a reunirse para seguir amándose. La Mudivina, con sus bellos pétalos abiertos solamente de noche y con el corazón rojo por el fuego de su amor. Y el nenúfar, que vive de día y muestra su corazón amarillo pleno de melancolía. Nunca pueden encontrarse y verse, pero tal vez algún día el Señor del cielo se compadezca de los enamorados para que puedan volver a amarse frente a frente y por siempre jamás. El enequén. El nombre científico del enequén es Agave furcropides, especie que pertenece al género agave. Puede crecer hasta los 2 metros de altura. Sus hojas son rectas, enciformes, con una espina en la punta y una hermosa inflorescencia color amarillo. En español lo conocemos como enequén o sisal, debido al puerto del mismo nombre. Y en lengua maya se llama ki, kiij o el soquil. De acuerdo a sus cualidades, se le suele nombrar sac ki al enequén blanco, yaac ki al verde y quitam ki al jabalí. El enequén es originario de la península de Yucatán. Con la fibra de sus hojas se hacen multitud de productos para uso industrial, de ornato y doméstico. Las principales zonas de cultivo en la península son Tixkokob, Izamal y Motul. Los mayas antiguos conocían al ki, con el cual elaboraban diversos artículos de uso diario como vestimenta, morrales, cuerdas, hamacas y esteras, para mencionar solamente algunos. El enequén tenía un carácter sagrado, pues su conocimiento se debía a Samná, deificado con el nombre de Itzanma, el gran sacerdote maya que comandó a los Itzáes y fundador de Chichén Itzá, héroe cultural de los mayas, a quienes dio conocimientos para seguir adelante con su extraordinaria cultura. Una leyenda maya nos relata que en la región no había nada de agua, ni ríos, ni montañas. De pronto, surgieron unas oscuras nubes en el cielo y empezó a caer una pertinaz lluvia. Todos los itzáes se pusieron muy contentos. Samná, al ver tanta agua, decidió ir a buscar dónde podría guardar un poco para los momentos de escasez. En esas estaba cuando se acercó a una planta cuya espina se le clavó en el muslo. La sangre brotó inmediatamente. Sus compañeros, al ver que el dios hombre estaba herido, se pusieron a cortar las hojas de la planta y a azotarlas
contra unas grandes piedras planas y lisas que se encontraban cerca, para castigarlas por el daño ocasionado al dios. Al ver lo que hacían sus súbditos, Samná se dio cuenta que de las hojas se desprendieron unas fibras largas y muy fuertes, y pensó que serían de mucha utilidad para todas. Entonces, el héroe bondadoso enseñó a los itzáes a trabajar el enequén para obtener buenas fibras para hacer cestos, ropa, cuerdas, morrales y poder atar lo que se necesitase. Así fue como Samná dio a los hombres el enequén y fundó en ese sitio la noble ciudad de Izamal, como le fuera señalado por los dioses. Cuenta una leyenda prehispánica de Zapotlán el Grande, municipio del estado de Jalisco, que en uno de los pueblos asentados alrededor de la laguna de Zapotlán, llamado Tlayolán, vivía una mujer muy bella. Esta dama tenía fama de ser una excelente curandera, capaz de curar cualquier enfermedad por reacia que fuera. La increíble mujer llevaba el nombre de Zapotlatena. La hermosa curandera era nieta de una señora muy respetada por la comunidad y una de las más ancianas, razón por la cual la curandera era asimismo muy respetada y querida. Además de que era muy admirada por sus dotes curativas, que eran extraordinarias, por el conocimiento tan amplio que tenía de las plantas medicinales de la región, y por ser una mujer de lo más virtuosa y recatada. En cierta ocasión, Zapotlatena se encontraba en el campo estudiando las plantas y recolectando algunas que le hacían falta para su reserva, que siempre gustaba que estuviese bien surtida para lo que pudiera ofrecerse. En esas estaba cuando vio que un niño se acercaba a ella corriendo y gritando. Cuando el pequeño estuvo junto a la curandera, le dijo que su mamá se encontraba en trabajo de parto, pero que la situación era muy delicada, ya que el bebé no lograba salir del vientre de su madre. Al escuchar el relato del pequeño, Zapotlatena corrió a la casa de la parturienta para ayudarla. Sin embargo, el parto se presentaba muy dificultoso y lo realizado por la curandera no surtía ningún efecto positivo. En ese momento, en su desesperación por ayudar a la mujer, les pidió a unos hombres que se encontraban fuera del jacal, observando lo que sucedía, que le trajeran mucha resina de los pinos, toda la que pudieran. Los hombres partieron presurosos a cumplir con el encargo. Cuando regresaron a la choza, Zapotlatena se apresuró a hacer emplastos que colocó en el vientre de la parturienta, quien se encontraba loca de dolor. Al poco rato, los emplastos surtieron efecto y el dolor de la pobre mujer fue cediendo. Nació un niño fuerte y sano. La bella curandera estaba impresionada por los poderes de los emplastos de resina. Nunca se imaginó que fuesen tan efectivos. Desde entonces, cuando debía auxiliar a una mujer en trabajo de parto, empleaba los emplastos de resina para ayudar con el dolor y para facilitar el parto si éste se presentaba dificultoso. Los maravillosos emplastos no solamente le servían para ayudar a las parturientas, sino que podían curar otro tipo de enfermedades. Su poder curativo era muy variado. En una ocasión, a Zapotlatena la mordió una serpiente muy venenosa y se puso muy grave. Le aplicaron sus famosos emplastos de resina, pero la mujer no reaccionaba y cada vez se ponía más mal.
Conforme pasaban los días, la curandera adelgazaba y el color se le iba de la cara. Al final, la curandera murió. Ella, que había curado a tantas personas, no había podido curarse a sí misma. Su funeral fue muy hermoso y concurrido. Todas las comunidades de la zona acudieron llevando flores blancas como homenaje a una mujer tan bondadosa y sabia. Se convirtió en una diosa a la que los enfermos rezaban y solicitaban un milagro. Además, los curanderos la convirtieron en su deidad, a quien veneraban por su descubrimiento de los salvadores emplastos de resina. Como siempre curaba a quien la veneraba, pronto se hizo famosa no solamente en Jalisco, sino aún en el señorío de Michoacán y en el reino de Cascan. El pueblo de Tlayolán, donde la bella diosa había nacido, se convirtió en Tlayolán Zapotlán, el sitio donde se la veneraba y dedicado a la diosa de los curanderos. Hace mucho tiempo, mucho antes de que Tenochtitlán fuera desaparecida por los conquistadores españoles, existió un gran señor que tenía 7 hijos. Cada uno de ellos se llevaban 1 año. Eran apuestos y audaces. En cierta ocasión, el Tlatoani se encontraba en sus aposentos descansando. Su recámara daba a un patio lleno de flores y de árboles. De pronto, el hombre se despertó al escuchar el llanto de una niña que se encontraba desnuda y muerta de hambre a la puerta de la estancia donde descansaba. Al verla, se dio cuenta de que la pequeña era sumamente bonita y decidió adoptarla y tratarla como si fuese su propia hija. La niña comenzó a crecer y era cada vez más bella. Su belleza deslumbraba a todo aquel que la veía. Como era de esperarse, los 7 hijos del Tlatoani se enamoraron perdidamente de la joven. Este hecho trajo como consecuencia que los hermanos empezaron a odiarse y a celarse los unos a los otros. La vida en palacio se convirtió en un terrible infierno. Sin embargo, la bella muchacha quería a los 7 galanes como si fueran sus verdaderos hermanos y no estaba enamorada de ninguno en particular. Entonces, los 7 hermanos decidieron entablar un combate para decidir quién se casaría con ella. El combate debía ser a muerte y el único sobreviviente sería el afortunado esposo de la joven. Cuando el Tlatoani se enteró de lo que planeaban hacer sus hijos para obtener el amor de la chica, tomó una horrenda decisión y ordenó a 3 de sus guerreros que le quitaran la vida a la pequeña, pues era consciente de que no había otra manera de solucionar el conflicto. Los guerreros se llevaron a la pobrecilla a un monte cercano a Palacio y la apuñalaron. La muchacha cayó al suelo herida, pero no estaba muerta, aunque eso creyeron sus asesinos. Cuando despertó y se dio cuenta de lo ocurrido, se levantó y corrió a través del bosque en la más absoluta oscuridad. Pero pronto salió la luna e iluminó el bosque. En ese momento, la planta del toloache abrió sus flores. Una de ellas se dirigió a la asustada niña y le dijo que se escondiera dentro de ella. Inmediatamente, la joven se hizo tan pequeña que pudo meterse entre los pétalos de la flor. Desde entonces, la bella joven vive en las flores del toloache
y los dioses le dieron poderes maravillosos a la planta por su buena acción. Pues el toloache es capaz de calmar los dolores de las personas, quita el insomnio y dilata las pupilas. Su capacidad terapéutica es muy grande. Para evitar que los 7 hermanos enloquecidos de amor encuentren a la bella, las flores del toloache solamente se abren en las noches de plenilunio. Y aunque los príncipes se transformaron en mariposas para encontrarla, nunca lo harán, ya que las mariposas no pueden acercarse a dichas flores porque su olor las mata. En la época prehispánica, el valle de Matatipac, en Nayarit, estaba gobernado por un señor llamado Trigomil, justo y honrado como pocos. El cacique tenía una hija muy bella, Mololoa, a quien pretendían caciques de muy lejanos reinos. La princesa conoció a Tepetl, un guerrero valiente e inteligente del cual se enamoró. Pasaban los enamorados mucho tiempo juntos, planeando el día de su boda que ya estaba cerca. Se amaban con pasión. Un día llegó al señorío un guerrero muy grande y fuerte que solicitó a Trigomil le concediese ver a Mololoa. Cuando el guerrero la tuvo frente a él, le propuso matrimonio. Pero la joven se negó, alegando que no le amaba. Sangangüey, furioso, le respondió que sería su esposa aún en contra de su voluntad. Indignada y con cierto miedo, pues conocía la reputación del guerrero, que era cruel y tenía poderes sobrenaturales, le pidió que se retirase inmediatamente. Cuando el malvado guerrero se enteró de que la bella princesa pronto se casaría con Tepetl, colérico juró que impediría tal boda, que Mololoa sería suya y que mataría a Tepetl. A la mañana siguiente, muy temprano, Sangangüey entró a los aposentos de la princesa y la raptó. Al enterarse Tepetl de que su amada había sido raptada, salió en su busca. Después de varios días les encontró y se enzarzó en terrible combate con el malvado Sangangüey. Al ver que los dos hombres peleaban, aterrada Mololoa huyó por el campo y se subió a una roca, desde donde podía ver la terrible lucha de los dos guerreros. Ambos peleaban con toda la maestría que poseían, ya que ambos deseaban casarse con la bella niña. De la boca de Sangangüey salía un espantoso fuego que derritió algunas rocas que le aprisionaron, como si en una cárcel se encontrara. Tepetl se defendía con sagacidad, astucia y fuerza. El valle de Matatipac se llenó de humo y cenizas. Al quedar libre de Sangangüey, Tepetl buscó a Mololoa, pero no lograba encontrarla, ya que, aún preso, el malvado guerrero lanzaba fuego por la boca. Decidido, Tepetl le arrojó una roca directamente a la boca. Así se formó la roca que divide en dos partes el volcán Sangangüey. Enseguida formó un monte de piedras para poder observar el valle y así encontrar a su novia querida. Sangangüey lo miraba en agonía y, haciendo un esfuerzo sobrehumano, le lanzó una bocanada de fuego, la cual ocasionó que Tepetl se fundiera con las rocas que había juntado. Así se formó el Cerro de San Juan. Al ver Mololoa lo acontecido a Tepetl, comenzó a llorar y poco a poco se fue convirtiendo en un hermoso y cristalino río que cruzó todo el valle hasta desembocar en el río Santiago.
la dulce y triste princesa se había convertido en el río Mololoa. En el Estado de México se encuentra el hermoso lago de Zumpango. Es un lago de agua dulce que antiguamente era uno de los que formaban los 5 lagos de la Cuenca de México. Su nombre significa muro de calaveras y el lago cuenta con una leyenda. Hace mucho tiempo vivía en el lago una sirena sumamente bella. Su pelo era largo y negro, sus ojos verdes y su piel nacarada. Esta hermosa mujer pez solía aparecerse por las tardes a los muchachos que tenían la mala fortuna de pasar por el lago y ser vistos por ella. Los jóvenes que llegaban a verla desaparecían. Nunca más regresaban a sus hogares porque la dama de la cola de pescado los atrapaba y los mataba. En una cierta tarde, la sirena se le apareció a un muchacho que por descuido caminó cerca del lago y escuchó un hermoso canto que le obligó a detenerse en la orilla. Cuando la sirena se asomó desde el agua, el hombre la vio y cayó desmayado. Al poco tiempo despertó y ¿cuál no sería su sorpresa cuando se dio cuenta que se encontraba en una cueva situada en el fondo del lago? Cuando cobró conciencia y la sirena pudo verlo a su gusto, quedó absolutamente fascinada con la belleza del joven, quien era increíblemente guapo. Por tal motivo decidió no matarlo y vivir con él en la cueva. El muchacho estaba tremendamente atribulado, pues el tiempo pasaba y estaba muy preocupado por su madre, quien seguramente estaría preguntándose qué había pasado con su adorado hijo. Además, la madre se encontraba muy enferma y necesitaba la atención del desaparecido. Con mucha angustia, el joven le pidió a la sirena que le dejara ir a su casa para avisarle a su madre que se encontraba bien y darle su medicina. La mujer pez aceptó dejarle marchar con la condición de que regresara al lago. Corriendo, el muchacho fue a su casa y cuando llegó al pueblo, les contó a todos los vecinos lo que le había ocurrido con la sirena. Asustados y solidarios, lo escondieron muy bien para que la mujer no pudiese encontrarlo y él no tuviera que regresar. Una vez oculto el muchacho, los habitantes del pueblo acudieron al lago con el fin de atrapar a la sirena. Pensaron en secar el lago para sacarla y asesinarla. La sirena se había dado cuenta de lo que estaba pasando y se encontraba enojada e histérica por el engaño al que había sido víctima por parte de su galán. Tan enojada estaba que entonó un canto tan terrible y tan fuerte que lo pudo escuchar el joven desde su escondite. Salió de él como hechizado e inmediatamente se dirigió al lago de Zumpango sin que hubiera poder humano que lo detuviese. Cuando llegó al lago y se tiró en él, no se encontró con la hermosa sirena, sino con un ente terriblemente feo y demoníaco, espantoso, quien al verlo se acercó a él y lo ahogó en el fondo del lago frente a la entrada de la cueva. Al ver que el muchacho se había echado al agua, los vecinos siguieron sacando el agua hasta que pudieron acceder al fondo, donde se encontraron con el cadáver del joven asesinado y con un cartel donde la sirena había escrito que si continuaban desecando el lago, les iba a ir muy mal a todos los habitantes del poblado. Por supuesto que detuvieron su tarea y se volvieron al pueblo, olvidando para siempre
al joven asesinado. La sirena sigue paseándose por las orillas del lago de Zumpango y haciendo de las suyas con todo aquel que tenga la imprudencia de acercarse a sus aguas por las tardes. Estas leyendas prehispánicas fueron escritas por Sonia Iglesias y Cabrera y las extrajimos de mitosmexicanos.com. Y así concluimos otro episodio de Mitos y Leyendas de América. Espero que este viaje a través de las historias y leyendas prehispánicas te hayan abierto una ventana a un pasado fascinante, lleno de misterio, sabiduría y una conexión profunda con la tierra que pisamos. Soy Jenny de Bernardo y ha sido un honor ser tu guía en esta exploración de nuestras raíces y nuestra herencia cultural. Recuerda que cada leyenda nos enseña algo, no solo sobre nuestros ancestros, sino también sobre nosotros mismos y sobre cómo podemos seguir tejiendo nuestras propias historias. Hasta el próximo encuentro. Mantén viva la curiosidad y el asombro por las ricas tradiciones de nuestro continente. Hasta la próxima.